Luego entonces pasamos a la tercera función, que es la de visibilizar. Y acá dos cuestiones son las que normalmente se habla. Si nosotros decimos que el repositorio tiene que ser un sistema robusto, que para dar acceso hay... en realidad, ahora que lo pienso, perdón, voy a ir hasta primero. En este estudio del año 2010 del GIST, hace un resumen de todos los estudios previos sobre el comportamiento de los usuarios en las búsquedas. La principal conclusión que saca, las más gruesas, son bastante conocidas para todos nosotros, que los investigadores y los estudiantes usan para sus investigaciones o para iniciar sus temas de investigaciones mucho la búsqueda de revistas electrónicas, usan Google como motor de búsqueda y reclaman texto completo. Eso más o menos todos lo sabemos. Entonces, si nosotros vemos ahí en el medio que Google es el motor de búsqueda que se usa, entonces visibilizar nuestras producciones significa que debemos posicionarlas bien para que Google las indexe, digamos. En primer lugar, que las indexe al menos. Y luego, si las rankea en lugares altos, es decir, cuando se despliega la lista de resultados, aparecen en los primeros lugares, mejor. Entonces, acá simplemente unos números para mostrar cuestiones que tienen que ver con esto del acceso abierto y Google. Este es un estudio del 2013, con unos valores del 2012, fue el estudio, se publicó en el 2013, donde sobre una muestra de la base de datos Scopus, de artículos de Scopus, se hacen las pruebas de búsqueda en Google y Google Scholar y lo que se logra recuperar es un 48%, un 41%. Obviamente esto es, digamos, lo que llamaríamos corriente principal, es decir, lo que hay en Scopus son revistas más o menos con factores de impacto, digamos. Nuestros repositorios tienen mucha más información y de otro tipo, digo, esto está circunscrito a una mirada sobre esa parte de la ciencia. En este otro estudio, Arlich y O'Brien, del 2012, hacen una mirada así ya sobre los repositorios. El anterior era con artículos de Scopus, esto es ya sobre los repositorios. Lo que muestran acá es un estudio sobre la Universidad de Utah, donde identifican todos los repositorios que componen la universidad, les hacen armar una muestra de 50 registros a cada uno y ellos hacen las búsquedas a ver si se recuperaban o no. Y bien, la barra de arriba, las barritas de arriba, el gráfico de arriba, superan, yo diría, un 75%, debe ser más o menos el valor, el que más recuperó, hasta menos. Ahora, acá hay un detalle, lo paradójico de esto es que haciendo un cambio en la medición, nada más del 38% promedio, baja al 13% promedio en el otro gráfico, y el que aparece como primer repositorio, que es el Utah Digital Newspaper Repository, pasa a ser el último en la gráfica de abajo. Y eso tenía que ver con cambiar si se contaban las ERLs indirectas o las ERLs directas, los accesos. Entonces, esto nos plantea una cuestión que tiene que ver con cómo cuando nosotros nos ponemos a hacer mediciones de transacciones que se dan en la web, aparecen una serie de cuestiones que o bien nos tenemos que habituar, digamos, a que las mediciones tienen variaciones enormes, o tenemos que encontrar maneras
haciendo cosas similares. Un trabajo mucho más reciente en este mismo sentido, que es en el 2014, prácticamente está en prensa, de Orduña, María y López Cosa, hace una evaluación de dos cosas, conteo de páginas indizadas y menciones. ¿De qué? De los 137 repositorios que figuran en el ranking web de repositorios de Latinoamérica. En realidad, luego que hacen la primer acceso a los repositorios, ya 10 se cayeron porque no podían contar nada. Entonces los valores son de 127 repos. Cuentan esas cosas, es decir, cuántas páginas indiza Google, cuántas indiza Scholar, cuántas tiene el repositorio, ¿verdad? El primero, y luego una cuestión de menciones, que esto ya tendría que ir más por el lado del impacto. Fíjense que en la columna donde dice indicador, aparecen entre paréntesis mencionadas herramientas, es decir, software que se utilizan para poder obtener la información. Ahora, lo extraño de esto, y esto simplemente está puesto para, fíjense, estos están ordenados de los que más ítems tienen a los que menos. Aparecen, creo que 2 argentinos, el se dice acá, y alcanzó a entrar Naturalis de la UNO. Pero la cuestión está en los números que están en negrita, ¿no? Es decir, cuando se aplicaron esos software para contar la cantidad de páginas que utiliza Google o Google Scholar, principalmente Google, porque fíjense que hay más números en negrita aquí que aquí. Fíjense, si el report tiene 75.900 objetos digitales, Google indexó 176.000. ¿Sí? Entonces, bueno, yo digo, pero bueno, uno lee ese artículo y dice, pero ¿esto qué? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué estamos contando? Y esto es lo que sucede cuando uno se pone a contar cosas en la web. El artículo es publicado en Scientometrics, la revista de métricas más importante que hay en este momento, es decir, fue evaluado, fue aprobado y es publicado como un estudio que está mostrando las conclusiones a las que ellos arriban, es que en realidad da mejor en Scholar. Fíjense que en Google Scholar en algunos puede ser que de más, pero es como que la medición podría llegar a ser más exacta. Bueno, esto era solo para dar un ejemplo de qué significa medir en la web. Entonces, nosotros habíamos dicho aquí que nos interesaban estas dos cosas, indexación y ranqueo. Entonces, lo que se dice es que, bueno, si el repositorio finalmente es un sitio web, apliquémosle al repositorio técnicas de SEO, que sería Search Engine Optimization, para posicionarlo mejor. En realidad aquí hay como, bueno, bibliografía sobre SEO hay muchísima, y muchísima bibliografía, digamos, desde el lado del marketing de las empresas, o sea, para hacer negocio, posicionar para hacer negocio. Nosotros no posicionamos para hacer negocio ni para estar por arriba de la competencia. Entonces, esto que es un video de estos señores que vienen trabajando el tema de posicionamiento de repositorios ya hace, qué sé yo, por lo menos desde el 2010, a mí me pareció que estaba muy atinada, por eso
los recomiendo que lo lean, muy atinado para lo que nosotros deberíamos buscar. En principio yo creo que nosotros buscamos posicionar los artículos, no posicionarnos nosotros como repositorio. Si bien, claro, paso siguiente, si nosotros vemos el famoso ranking de repositorios que lleva adelante el SIC en España, ahí aparecemos y nos miramos, quién aparece primero, ¿sí? Y esto en realidad es posicionar ¿qué? Estamos como posicionando, haciendo más popular y dándole más vista a nuestro repositorio. Se supone que algunas de las indicadores que se calculan aquí, ¿verdad?, que es tamaño, visibilidad, archivos enriquecidos y en Scholar, tienen que ver con la visibilidad. Entonces, en realidad, esto sería como, a ver, para mí, ¿no? Es como ver el factor de impacto que lo tiene la revista, pero se lo hacemos heredar al artículo. Y esto es un poco como decir, bueno, si nuestro repositorio está bien posicionado, pareciera que nuestros artículos deberían estar mejor que uno que está mal posicionado en este ranking. El ranking, los cuatro indicadores que presenta el ranking es tamaño, recuperadas desde Google, 10%. Esto es lo de los enlaces que nos citan, digamos, 50%. Ficheros enriquecidos, 10%. O sea, ahí que sea realmente que tengamos acceso a información en texto concreto. Y luego Google Scholar. Si nosotros tratáramos de con técnicas de SEO posicionar bien nuestro repositorio, además no deberíamos atender la cuestión de integrar sistemas mayores, porque eso también nos hace visibles, ¿no? Esta cuestión en realidad para nosotros yo creo que no es tan preocupante, porque el tema de interoperabilidad más o menos nuestros repositorios lo tienen resuelto. Entonces, pasar a integrar el sistema nacional es prioritario para cualquier repositorio, y de ahí a la referencia, y quizás hacia arriba, no sabemos, a sistemas más grandes. Es decir, no todo muere en Google, digamos.